Kevin Felgueras también. Kevin, que tú nos tienes cosas importantes que contar y que le tenemos que transmitir a la gente también para que se cuide. Sí, justamente, hay mucha preocupación por lo que está pasando en la región del Ñuble. Hablamos de estos 5 casos de fallecimientos en los últimos días por influenza. Hablamos además de 68 víctimas fatales por virus respiratorios e influenza u otras situaciones en las últimas semanas. Es algo absolutamente preocupante que tiene además en alerta a las autoridades sanitarias y no solo de esa región, sino que en todo el país, precisamente por lo que hablaban ayer con la subsecretaria de Salud, este pic de contagios que ya superó los 1000 casos en los últimos días. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Carolina Herrera, que nos acompaña esta vez a través del Zoom, precisamente, doctora, para saber por qué se produce este pic y además conversar otras cosas. Por ejemplo, desde el mundo político se pide que se adelanten las vacaciones de invierno. ¿Esa es una medida correcta? ¿Deberíamos volver, por ejemplo, al uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla en todas partes? ¿Vacunación universal, por ejemplo? Hay otras personas que dicen que no debería existir esta obligación. Doctora, ya la vemos en pantalla. ¿Cómo está? Buenos días. Me imagino que existe preocupación, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Aquí desde Cartagena de Indios, en el Encuentro Latinoamericano de Infecciones Respiratorias. Oiga, me imagino que en ese contexto, ¿de igual manera hay preocupación respecto a lo que está sucediendo con este tipo de enfermedades que hemos hablado acá, pero no está de más recordar todos los cuidados y protecciones que hay que tener? Desde luego, y aquí una de las cosas más importantes, tal como ustedes decían, es la prevención de las enfermedades respiratorias, para las cuales, por ejemplo, para influenza, existe vacunación gratuita, voluntaria, disponible, de lunes a viernes, incluso sábados y domingos también en el vacunatorio del Ministerio. Están las medidas disponibles para la población, pero lo que no se ha hecho mucho, yo por eso agradezco estar en este programa, es decir cuáles son los riesgos de tener una influenza, más que los riesgos de la vacunación o el tratamiento antiinfluenza. Es la prevención, el lavado de manos, el evitar besarse, que en esto vamos a tener que hacer una especie como de campaña de concientización de las personas, de explicarles que la influenza va en las gotas de saliva que uno emite cuando besa a otra persona, cuando canta, cuando vocea en la feria, las papas, cuando hace una clase, cuando da una misa. Estas personas están en ese momento emitiendo partículas virales y esas partículas virales llegan a nuestras mucosas y nos enferman. ¿Doctora? Si la persona no está vacunada, está más susceptible. Claro. Sí, doctora, no solamente hay un pic y hay una preocupación importante por la influenza, sino que también por las víctimas fatales, incluso niños, guaguas menores de edad que han perdido la vida producto de la influenza. Nos habla de la gravedad y también de la preocupación porque estas personas fueron devueltas a sus casas. Entonces ahí, doctora, para que usted nos ayude un poco, y Kevin tiene también información de eso que quiere agregarle para después conversar con usted. Justamente está la información y el detalle, doctora, de las personas que han fallecido y queremos dar este detalle porque es importante que la gente vaya sabiendo los grupos etarios que lamentablemente se han visto afectados allá en la región de Ñuble. Hablamos del primer caso que tuvimos hace un par de días, el día 21 de mayo, una niña de 6 años que falleció en el CEFAM San Nicolás. Luego ese mismo día, el día 21 de mayo, estamos hablando hace 3 días atrás, una mujer de 55 años fallece en la UCI del Hospital Herminda Martín. El tercer caso, escuche bien, es una mujer de 21 años que fallece también en esa misma UCI. La madrugada del 23 de mayo, o sea, el día de ayer, fallece un niño de 15 años en el Hospital Herminda Martín de la UCI y un hombre de 68 años también en esa misma UCI. O sea, tenemos 6 años, 55, 15, 68, Kevin, o sea, todos los grupos etarios. En estos casos se sabe si había comorbilidades también asociadas, ¿no? Porque eso también es importante decir, no todos han muerto necesariamente por influenza, sino que la influenza complicó un cuadro mayor, Kevin. Sí, justamente, Eduardo, siempre hay algún síntoma, alguna comorbilidad asociada en estos casos, pero esto ha llamado mucho la atención y ha generado una alerta. Ha sido tanto, Eduardo y doctora, que la tenemos por Zoom, que la gente ayer, cuando se conoció este quinto caso, el quinto fallecido,
se fue directamente Todo a a vacunarse. repletar los consultorios. Claro. Hicieron filas enormes, se acabaron de hecho las dosis de la vacuna y tuvieron que reforzarse. Ahí están de hecho Mira. las filas de la vacunación que se estaba realizando en un supermercado, en un Jumbo allá de Chillán. De inmediato, al conocerse esta noticia del último fallecimiento y que 4 de esas 5 personas no estaban inoculadas precisamente allá en el Jumbo. Eso no solo pasó allí, pasó en varias otras localidades de la región del Ñuble, donde incluso desde la gobernación se han dado ciertos antecedentes, se ha cuestionado y ahí está que pedía el gobernador del Ñuble vacunación universal luego de esta crisis o de este pic que tiene en 3 o 4 días recién el fallecimiento de 5 personas. Ahora, insisto en el dato, no solo poniendo el foco acá, sino que en los 68 fallecidos a causa de situaciones respiratorias, llámese influenza u otras situaciones, Kevin. son 68 personas fallecidas a la fecha. Respecto a lo que dice el gobernador de Ñuble que pide vacunación universal, recordemos que lo veíamos el otro día con la subsecretaria también acá, hay grupos de riesgo. Hay grupos de riesgo para los cuales se les suministra gratuitamente esta vacuna en todos los centros asistenciales de nuestro país. Eso no obsta que las personas que no pertenecemos a esos grupos de riesgo sí podíamos vacunarnos o grupos prioritarios, no eran solamente de riesgo, porque grupos de riesgo algunas personas que tienen enfermedades de base, pero también grupos prioritarios, aquellos que por la naturaleza de su trabajo, incluido por ejemplo las comunicaciones, se consideran esenciales y sí pueden ser objetos de esta vacunación gratuita. Y Por lo hasta que pide- quinto básico Claro, lo que- también se pueden vacunar de manera gratuita. Claro, pero lo que pedía el gobernador era que fuera gratuito para aquel que lo pidiera Sí. a fin de universalizar la protección, Así es. particularmente en la región de Ñuble, que es donde está este foco que genera esto que vimos ayer en el Jumbo, que lo veíamos también en la época de pandemia, Kevin, ¿te acuerdas? Que la Sí. gente iba en masa a vacunarse y lo que puede llegar a ser peor, Ahora, porque muy- podría haber un foco de infección ahí. Es muy sintomático del chileno, ¿no? Sí. Porque estamos dando cuenta que esta campaña de vacunación comenzó hace bastante rato ya. Ocurre lo que ocurre en el Ñuble, Kevin, y vemos Sí. la imagen que estamos viendo. O sea, mira la fila, por favor. O sea, esta imagen, hace 3 días atrás, No existía. no existía, digamos. Pero a razón de la noticia, de los 5 fallecimientos, claro, de inmediato se eleva la alerta y la vacuna está. Está a disposición, Exacto. lo decía el Eduardo. Sí. Tú puedes pagar, si no estás dentro de ningún grupo de los que tiene la prioridad, puedes pagar y sale alrededor de 11.000, 11.000, 12.000 pesos. Estamos con la doctora Carolina Herrera. Estamos en contacto por Zoom porque está en el extranjero en este momento, en unas conferencias, doctora, para que aquí usted dé las recomendaciones. Claro, estamos viendo usted acá en reiteradas ocasiones ha llamado a que se vacunen. Tiene que pasar lamentablemente una tragedia para que veamos estas grandes filas y las recomendaciones. Exactamente, María Luisa, y aquí lo que tenemos que explicar es que efectivamente el virus va a encontrar al no vacunado, porque todos estamos susceptibles de recibir la infección por el virus, pero aquellos vacunados rápidamente lo eliminan de su garganta, de sus mucosas, y pueden evitar la enfermedad mortal o la enfermedad grave y la hospitalización. Tenemos que explicar esto. Muchas personas van a tener influenza durante el año. Pero los 500.000 fallecidos anualmente en el mundo por influenza dan cuenta de que todavía es una enfermedad de la que hay que tener preocupación permanente, que hay que evitarla con la profilaxis, que hay que tratarla. Primero, diagnosticarla, que es distinto de una influenza de un resfrío. Un resfrío es una enfermedad respiratoria por rinovirus que se te va a pasar en 2 o 3 días, pero una influenza es una enfermedad que puede ser grave, con síntomas respiratorios, dolor de los músculos, dolor de garganta, dolor de cabeza, sensación de que te atropelló un tren y que eventualmente puede llevar a la insuficiencia respiratoria, al oxígeno. Si no, recuerden la imagen de Ana Gabriel con la naricera, que significa que estaba requiriendo oxígeno, y la falta de oxígeno es lo que lleva a la caída de todas las otras de los otros sistemas orgánicos, pulmonar, respiratorio, renal, cardiovascular. Te mata por infarto, te mata por traqueitis, te mata por neumonía, te mata por bronquiolitis. Doctora, quiero preguntarle, ayer precisamente un amigo me preguntaba, oye, ¿voy a urgencias si me estoy sintiendo mal o mejor no ir a urgencias porque debe ser un foco infeccioso importante? ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Si yo me estoy empezando a sentir mal, si tengo esos síntomas, ¿voy a un doctor o me quedo en la casa, consulto por teléfono? ¿Cuál es la recomendación que hace usted?
Si una persona no tiene factores de riesgo, que son básicamente los grupos de riesgo a los que el ministerio le está focalizando la vacunación, si tienes más de 6 meses y tienes una guaguita a tu cuidado, por favor vacúnate, porque la guagua de menos de 6 meses no se puede vacunar. Por lo tanto, la estrategia Capullo es aquella que protege de la infección a la guagua de 6 meses. Si tienes entre quinto básico y 60 años y enfermedades crónicas, vacúnate. Si tienes más de 60 años, ni lo cuestiones, simplemente hazlo. Si una persona en grupos de riesgo tiene síntomas, tiene que pensar muy sensatamente si tiene la necesidad real de ir a un servicio de urgencia, porque estando en el servicio de urgencia puede adquirir la enfermedad, la influenza, o puede tener una sobreinfección con bacterias o virus. Aquí tenemos que decir que el Instituto de Salud Pública ha identificado más de un virus en una misma persona, en una misma muestra. Por lo tanto, también tenemos que ser súper razonables en el decir, si yo soy capaz de tomar líquido, me alimento bien, no tengo un déficit orgánico, no voy a ir a un servicio de urgencia a respirar el aire del resto de los enfermos, sobre todo varias horas, que es lo que está demorando la atención. A la inversa, porque dentro de estos 5 fallecidos conocemos algunos que también han dicho que estuvieron en el recinto hospitalario, los dan de alta y después se agravan. ¿Cómo saber si un familiar mío que lo tengo producto de la influenza en el lugar y lo dan de alta no tiene que irse dado de alta? ¿En qué podemos guiarnos ahí? En algo que aprendimos del COVID, que se llama oximetría de pulso o saturometría. ¿Por qué esto es tan importante? Porque clínicamente uno, en una persona con influenza que va a consultar a un servicio de urgencia, el alta es el alta de este episodio, de esa consulta. No es el alta médica, no es el alta clínica, no es que la persona esté mejorada o que tenga garantizada su mejoría de ahí para adelante. La oximetría de pulso, que es la saturación de oxígeno en la hemoglobina de los glóbulos rojos, que es lo que mide el aparatito, si es más de 93%, tranquilidad. Pero si es menos, consultar de inmediato por insuficiencia respiratoria. Aquí nuevamente tengo que decir, la influenza es una enfermedad potencialmente mortal. Tenemos que estar atentos. Hemos venido diciendo desde hace semanas que está disponible la campaña de inmunización, porque lo que te mata es la insuficiencia respiratoria. Y por eso, a tu pregunta, querida María Luisa, ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria que nos obliguen a ir al servicio de urgencia? Es esa sensación de falta de aire, que no entra, que no sale, que tengo una coloración morada en las mucosas, en las uñas, no hay un buen llene capilar, tengo una sensación de gran compromiso del estado general en las personas ancianas, que por ejemplo una persona viejita no despierte bien, se orine en la cama, no quiera comer. Esos son signos de gravedad de todas maneras. En una persona joven esto puede matar en cosa de horas una neumonía viral. Por lo tanto, al cambio rápido de sintomatología, de una sintomatología moderada a una sintomatología respiratoria intensa, estas señales como de banderas de alerta que yo te mencioné son las que nos tienen que poner, así te hayan dicho 2 o 3 veces que te fuiste de alta para tu casa, tú vuelves a consultar. Doctora Herrera, para aquellos que presentan síntomas pero menores, que no tienen un riesgo mayor y que quizás no necesitan ir a un centro asistencial, ¿qué se recomienda para el cuidado en casa desde el aislamiento y hasta qué se puede comer, no comer, qué se debe tomar para evitar los dolores, etcétera? Mira, a todos lavado de manos, permanentemente, dentro de su casa, en el trabajo, en el canal, ahí en todas partes, el lavado de manos es la principal manifestación de contagio, o sea, el fomite, cómo tú contagias a la otra persona cuando estornudas y te tapas la boca con la mano y después tocas una superficie. El virus vive en la superficie. Cuando estás en tu casa también tienes que hacerlo para cuidado de tu familia. Ya usar mascarilla dentro de la casa es en realidad poco relevante, porque tú finalmente cuando almuerzas te sacas la mascarilla y comes con el resto de la gente.
Por lo tanto, el lavado de manos, el aseo de superficie es muy importante. Doctora. Y para sentirse bien paracetamol, ropa ligera, y realmente si tienes compromiso, no intentar hacer teletrabajo en malas condiciones, si no puedes hablar bien, si estás tosiendo, si estás sonándote cada rato, tomar un reposo que sea el razonable. A veces las personas, yo siento que es como que yo les estuviera haciendo un favor cuando les doy reposo o licencia si tienen influenza. Se lo merecen, es su derecho. No se sobreexijan. Toda la razón, doctora Carolina Herrera, un aporte como siempre en el Buenos Días a todos. Que le vaya muy bien en esas charlas, doctora, y llegue más seca aún de lo que es. Un abrazo enorme. Y son las 11:28. Nosotros volvemos.